días, queridos hermanos y hermanas. Vamos a empezar nosotros el día de hoy a hablar sobre por qué los jóvenes adventistas se van de la iglesia. Hace algún tiempo atrás, una amiga estaba poniendo fotos cuando sus hijos eran pequeños en el Club de los Conquistadores. Así que ponía muchas fotos y le pregunté si alguno de los niños que estaban allí, realmente ellos sabían cuántos de estos niños se han quedado en la iglesia. Y tristemente ella me comentó que la mayoría, el 100% de los niños que habían crecido habían abandonado la iglesia. Esto es bien, ese es uno de los temas que he tenido que leer mucho en el trayecto de los años que tengo enseñando a los niños. Especialmente cuando llegué aquí a Norteamérica, uno de los primeros temas que tuve que aprender es por qué los jóvenes adventistas abandonan la iglesia. En las estadísticas que tiene la conferencia general, eh, de 10 niños que crecen, de 10, aproximadamente 8 y medio se van. Quiere decir que solamente queda uno, ¿no? Porque ya no es mitad de las personas. Es un tema, como le digo, que necesitamos verlo de diferentes puntos de vista. Crecí en la iglesia adventista y en mi época también se fueron muchos jóvenes de la iglesia. Algunos retornaron, muy pocos, pero la generación de adolescentes que tuvo mi hermana, la última, eh, casi se fueron todos. O sea, los jóvenes se fueron. Aquí en este seminario, que va a ser dividido por dos partes, vamos a ver algunos puntos de acuerdo a los estudios y la experiencia. Este tema y estos seminarios que estoy dándole no es por capricho personal, es para que ayude a los padres y especialmente a los líderes en el trabajo que se tiene con los niños y adolescentes. Son muchos los factores, no podemos decir que es uno solo. Son muchos los factores que permiten que los jóvenes abandonen la iglesia. Hay unos factores más importantes que otros, pero nosotros queremos que ustedes descubran eh, a través del estudio la responsabilidad que tiene la iglesia, el hogar y la educación adventista. Hemos visto en anteriores seminarios que hemos dado del famoso triángulo que nos habla acerca de la educación de los niños. La base siempre es el hogar. Si el hogar no anda en armonía con Dios, entonces es muy difícil que la iglesia logre su propósito de conservación. La conservación de los niños es diario y de los adolescentes también. El trabajo de los padres no puede ser destinado solamente el sábado. La semana tiene 168 horas, de los cuales se debe trabajar con ellos las 168 horas. Pero vamos a ver los puntos importantes. Empecemos con un versículo que cuando lo he leído y cuando lo leí me asustó. A veces pensamos, o solamente se predica a veces, de que la Biblia tiene hermosas promesas. Y es verdad, no negamos que la Biblia tiene promesas maravillosas, impactantes para aquellos que le son fieles. Pero la Biblia también te relata historias y te dice cosas que te deben asustar. Y este fue un versículo que a mí me asustó. Dice en Jueces 2:10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, esa generación murió, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Cuando muere los jueces que habían estado con Josué, la nueva generación que subió no conocía de Dios. Ni las obras, ni los milagros, ni las plagas, no conocían absolutamente nada. Cuando yo leí este versículo, a mí siempre me impactó, porque ¿cómo podía ser que una generación que había visto los milagros en Egipto, las plagas, que había cruzado el desierto, que había visto caído el maná, que habían visto los milagros de agua, cómo era posible que esa generación no conociera de Dios y de lo que había hecho?
Me pregunto si en la iglesia adventista sucede por lo mismo. Las estadísticas en la iglesia adventista dice que de 10 niños que crecen, 9 se van. Y en una de los seminarios que me tocó llevar del don de profecía en el 2025, los niños y adolescentes que están creciendo en la iglesia no sabrán quién es Elena de White y menos han leído un libro de ella. Como te digo, esto me asustó, ¿no? Tristemente, no solamente este versículo me ha asustado, sino que a través de los años que he estado en Norteamérica, me ha tocado ver ver en las iglesias que los tenemos muy bien en la escuela sabática, los tenemos muy bien en aventureros, los tenemos en los conquistadores y luego los muchachos desaparecen. Lo triste es que a veces no se hace más. Tristemente estamos viviendo en una pandemia y pregúntate en tu corazón, como yo me lo pregunto, ¿cuántos de los líderes, pastores, maestros, padres se están preocupando porque sus hijos tengan una vida espiritual correcta? O también lo vamos a perder como esa generación que después que murió no habían conocido a Dios. Entonces los jóvenes, especialmente entre los 16 años en adelante, no solamente se gradúan del high school, sino que también se gradúan de la iglesia y nunca más retornan a ella. ¿Por qué los jóvenes abandonan la iglesia? Hay muchos estudios que me ha tocado leer en Argentina y especialmente en Norteamérica. Hay libros que la iglesia ha publicado, donde uno de los principales problemas que propician el que los jóvenes abandonen la iglesia es el hogar. Los padres, o solamente la mamá, si es adventista, o el padre que profesa nuestra fe, no están asumiendo su responsabilidad. Por años y por más de un siglo, el espíritu de profecía ha enseñado que los padres son los primeros maestros que los hijos tienen antes de llegar a la escuela pública, ¿no? Por lo tanto, los padres no deben delegar su responsabilidad a la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, lo hemos visto anteriormente, nos referimos a los departamentos que la iglesia tiene en ayudar a que los niños puedan crecer en su fe, que es la escuela sabática, que abarca todas las edades, que tenemos unos seminarios para ustedes. Nos referimos a aventureros, los conquistadores, la sociedad de menores, que es un programa parecido a la sociedad de jóvenes, que se realiza con los niños menores de 14 años. Tenemos la sociedad de jóvenes, estos son 5 departamentos que trabajan en base a la fe. Pero los padres no pueden delegar su responsabilidad a la iglesia, porque la iglesia solamente tiene 2 horas en aventureros, 2 horas en conquistadores, 1 hora en la sociedad de menores, 1 hora en la escuela sabática y 1 hora en la sociedad de menores. Es muy poco el tiempo que nosotros podemos, como maestros de iglesia y líderes, influenciar en la vida espiritual de los jóvenes. Es muy conocido, lamentablemente, es muy conocido este versículo, pero no se aplica. Tristemente es un versículo que no se aplica, el de Deuteronomio 6 al 9, cuando se dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellos cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, te levantes, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelos en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Eso era lo que Dios le dijo al pueblo, a los padres, porque los padres tienen que asumir su responsabilidad. Pero esto era una orden diaria, una orden perenne. Lamentablemente 1 hora o 2 horas para el día sábado no bastan para edificar la fe de un cristiano. Tenemos que ser realistas. Tenemos que ver que la iglesia puede preparar buenos programas, actividades, pero no es lo suficiente para conservar a un joven, un adolescente y un joven adulto lo pueda mantener dentro de la iglesia.
Este versículo, que muchas veces se usa, que por años lo hemos escuchado, es encomendado a los padres y se repite mucho las predicaciones personal a personal y los consejos que los padres deben dar a sus propios hijos. Tristemente, hoy la mayoría de los padres no asumen su rol como Dios espera y lo observamos siempre porque los niños, tú les preguntas preguntas acerca de las historias de la escuela sabática, de las historias, y ellos ni idea. No saben orar, unos sí, otros no, porque tenemos que decir la verdad. No leen su Biblia, no traen la Biblia a la iglesia, no conocen las historias semanales, no memorizan, absolutamente parece que como que alguien ha enseñado que ahora porque estamos en el siglo XXI, en el siglo de las computadoras, en el siglo de la tecnología, los niños no tienen que memorizar, pero eso es falso, ¿no? ¿Qué hablamos de de los cantos, versículos? No, los muchachos de hoy día no son constantes en la asistencia y puntualidad a la iglesia, no van a los miércoles de oración, los viernes de noche. Estamos en pandemia y la mayoría de los programas son de adultos para adultos, ¿verdad? Son pocos los programas que hay para niños y para adolescentes. Cuando era semana de oración ni asistía, no había ningún interés en el sermón, podíamos ver adolescentes y jóvenes con el celular. Mario Bros estaba en la iglesia adentro y los demás juegos. Y hay una lista larga de observaciones que podemos detallar en este momento. Pero los niños están muy lejos de Dios, es porque el hogar no está siendo muy cuidadoso. No se realiza el culto familiar, ¿no? El culto personal, la recepción y despedida del sábado. Parece que con las nuevas tecnologías se ha logrado. Y quizás Dios ha mandado esta pandemia para que los padres asuman esa responsabilidad, ¿cierto? Tristemente los padres cuando sus hijos van creciendo lo van perdiendo. No porque se rebelaron contra ellos, sino que nunca fueron muy constantes los padres en el desarrollo religioso, en la educación religiosa de sus hijos. Y no es admirarse que cuando crezcan en la misma iglesia, crezca una generación que no conocía de Dios. Y a veces no solamente es no contarles, a veces puede ser que tú estés haciendo cosas buenas con los niños, pero los niños no aprendan de Jesús. Las diferentes ideas que hoy día reinan, tristemente hacen que la persona diga, los niños necesitan más juegos y menos de la Biblia. Y otros se van a la inversa, otros creen que los niños necesitan más Biblia y menos juegos. Y esto se ha vuelto un debate porque donde tú llegas, la gente tiene diferentes formas de cómo creen de que debe ser la educación de los niños. Pero en esta primera parte nos vamos a basar en lo que es el hogar. Tenemos que asumir que los padres, por el estilo de vida que tienen, porque tú sabes muy bien y vives en Norteamérica y en otros lugares que los padres necesitan tener a veces hasta dos trabajos y ese sistema de trabajo que ellos tienen durante la semana, no ven al niño, no lo controlan, no están con ellos, no pueden estudiar y lo delegan entonces todo a la iglesia. A veces a mí mismo me lo han dicho. Mira, esta semana no pudimos estudiar la lección de la escuela sabática, pero sé que tú le vas a enseñar. Y bien contento a nosotros porque nos dice. Pero eso trae una consecuencia. Eso quiere decir que al niño desde ya, le estamos enseñando que a Dios solo se le busca el sábado y que durante la semana no lo necesitamos. En la Biblia encontramos personajes que no podemos decirlo que los padres fallaron. Vimos que algunos padres se preocuparon mucho por la salvación y en su momento los hijos tuvieron que tomar una decisión, ¿no? Y eso es importante. Siempre hay que enseñar a los niños que ellos tienen que tomar sus decisiones. O aceptas el regalo de la gracia o lo rechazas. Y eso es lo que sucedió. Por ejemplo, tenemos el caso de Sansón. Él tuvo padres muy preocupados por la alimentación desde que nació, por su educación. Él era, a pesar de sus caprichos, perretas a sus padres, ellos lo amonestaban y estaban a su lado, porque el padre de Sansón siempre estaba con él. Aunque era un líder muy hábil, era muy débil en sus pasiones.
Lamentablemente las elecciones por su salvación eterna no fue muy buena y provocaron su muerte. Y él en el último momento de su vida, él reaccionó, pidió perdón y murió en las manos de Dios. Los padres de Sansón representan a aquellos que dan todo por la educación religiosa de sus hijos, pero ellos no valoraban la vida cristiana, pero al final ellos recapacitaron y retornaron al rebaño de Dios. Y creo que de todos los personajes de la Biblia solamente hubo uno en mil. Sansón en el último momento reconoció el amor de Dios, reconoció la educación de sus padres, reconoció que él había pecado contra Dios y se arrepiente, ¿no? Pero como te digo, esta experiencia que te dice la Biblia es uno en mil, porque no hemos encontrado otro personaje que tuvo casi la misma suerte o decisión de Salomón, de Sansón, perdón. Luego tenemos Timoteo. Vamos a ver qué te dice la Biblia acerca de Timoteo. Timoteo venía de una familia diferente. Mientras Sansón tenía padre y madre que eran israelitas, él venía de una mamá que era judía y el padre era griego. Pero él tenía una abuelita que también era cristiana, era judía. La madre de Timoteo, y entonces le enseñaron acerca de Dios a estas dos mujeres. La madre de Timoteo representa a aquellas madres o padres que a pesar de tener un cónyuge que no aceptaba la fe cristiana, se esmeraba en dar una educación cristiana a sus hijos. Y gracias a esa educación se formó un gran líder en la iglesia apostólica. La vida de Timoteo es un ejemplo para aquellos padres que dicen, mira, yo tengo una lucha, mi esposo no es adventista, mi esposa no es adventista y le enseña cosas malas. Pues mira, la Biblia te dice, papá, que tú tienes un ejemplo en la Biblia de personas que fueron cristianas, el esposo no lo era, y logró que su hijo siguiera adelante y fuera un líder dentro de la iglesia. En otras palabras, la educación religiosa empieza con los padres y tienes que asumir tu responsabilidad. Tú no puedes llorar. Mi esposo no es adventista, mi mamá no es adventista, mi esposa no es adventista, mentira. Que la Biblia te da un ejemplo de una familia que no era completa, pero pudieron llevar a su hijo hacia adelante. También la Biblia te enseña de Ovni y Fines, los dos hijos de Aarón, que tuvo un padre que era un líder de Dios. Por 40 años les puso disciplina, pero ellos eran hijos de sacerdotes y su mala conducta pública fomentó que muchos del pueblo perdieran su fe. El caso de Elí, Ovni Fine era hijo de Elí y su padre era un líder dentro de la iglesia. Y ellos cometieron abuso, robándose las ofrendas y acostándose con mujeres en el mismo santuario. Y esta mala conducta hizo que muchos del pueblo se alejaran de Dios. Tristemente, los hijos y el padre murieron el mismo día porque el padre no asumió su responsabilidad, no los reprendió como debía y ellos murieron el mismo día. La historia de Lee y sus hijos representa a aquellos padres que no saben disciplinar a los hijos a pesar de que están haciendo cosas buenas dentro de la iglesia y su ejemplo afecta al pueblo de Dios. El caso de Ovni y Fines, los hijos de Lee, ¿no es cierto? Muestra que él no tenía el carácter, no tenía la fuerza para poderlo disciplinar. Y tristemente no solamente le afectó la vida espiritual de sus hijos, él tuvo un pésimo ministerio dentro de la iglesia, sino que murieron y mucha gente se alejó de Dios. O sea, para que tú veas que la Biblia tiene historia donde muestra que los padres tienen un trabajo de responsabilidad en la educación de sus hijos y esa es una de las primeras cosas que tenemos que entender de que por qué los jóvenes abandonan la iglesia, uno es el hogar. O sea, y no hay excusa. Si tú confías en Dios, tienes que imitar lo bueno. En este caso, estás viendo unos padres judíos, unos padres cristianos, como lo de Sansón, que lucharon, a pesar que el hijo era terco. Tiene los de una madre y abuela, como el caso de Timoteo, y estás viendo una pareja de esposos, en el caso de Eli, que tenía la esposa y ambos no podían disciplinar a sus propios hijos. Luego, ¿qué me dices de la historia de Lot y sus hijos?
Tristemente, tanto Lot como su esposa conocían de Dios. Tristemente, ellos estaban más enfatizados en los negocios, en la política, porque se ha encontrado en los restos que decía Lot quiere ser alcalde mayor en este lugar, quiere ser juez. Eh, Tristemente, vemos que esta familia estaba enfocada en las riquezas y en el poder político y descuidaron la influencia que sus hijas estaban teniendo dentro de Sodoma y Gomorra. Tristemente, la madre, ellos no cuidaron el ambiente, y eso es bien importante. Hay padres, y vamos a verlo más adelante, que uno de los errores es que los padres no cuidan el ambiente porque si ellos están eh, en, como Lot y su esposa, que estaban ellos queriendo adquirir más riquezas y poder político dentro de su comunidad. No es malo ambicionar ser alcalde o diputado o senador. El error más grande es que tú al tratar de lograr esas metas descuides la educación religiosa de tus hijos. Y tristemente, la madre misma le costó ver perder toda su riqueza, sus joyas que perdía, su casa, sus propiedades, y tristemente ella desobedeció a Dios y se convirtió en una estatua de sal. Las hijas de Lot imitaron lo malo que habían visto porque sus padres no cuidaron el ambiente que les rodeaba. Y es importante que una familia siempre cuide de que la influencia de afuera, la influencia mundana, no entre a su casa. La historia de Lot y su esposa representa a aquellos padres que conocen de Dios, pero sus ojos de los padres está puesto en las cosas materiales que el mundo ofrece y descuidan a sus hijos y el ambiente donde ellos crecen. Imagínate, esta es una de las historias más terribles que tiene la Biblia, que las dos hijas tuvieron hijos del propio padre. ¿Por qué? Porque los padres no asumieron su responsabilidad. Tenemos otra historia de una niña cautiva. Nos muestra el trabajo de los padres con esta niña que fue tomada prisionera y llevada lejos de su patria. Es allí donde esta niña no reniega de Dios, lejos de sus padres, ella continúa su fe en Dios y gracias a su testimonio personal y a su obra misionera logra que un comandante asirio se convierta, un comandante pueda reconocer que Dios es poderoso y lo sana de su lepra. Los padres de esta niña cautiva es un ejemplo para aquellos padres que dedican tiempo a sus hijos a mostrarle el poder de Dios, a pesar de las dificultades que vengan. Estamos viviendo en la época de la pandemia, no podemos enseñar a los niños que el mundo va a mejorar. El mundo va a ir de mal en peor y tenemos que enseñar a los niños que ellos tienen que confiar y ser buenos amigos de Dios en cualquier circunstancia. Ahora, estamos hablando de por qué los jóvenes abandonan la iglesia. Y te estamos diciendo que el primer punto que en los estudios se ha hecho es que los padres están descuidando su labor y están delegando la responsabilidad a la iglesia. Y entonces la iglesia a través de, en pocas horas, porque la semana tiene 668 horas, los padres tienen que delegan a la iglesia y la iglesia carga con esa responsabilidad de poder enseñar a los hijos. Y a través de los 5 departamentos, la escuela sabática, aventureros, conquistadores, la sociedad de menores y la sociedad de jóvenes, es que se logra fomentar en los padres, que los padres dan a la iglesia esa responsabilidad y a través de esos 5 departamentos, la iglesia quiere que los niños se fortalezcan en fe, pero no se puede. Solamente son 5 horas en una semana. Y durante la semana se están descuidando ellos en tener el culto personal, el culto familiar, el comer juntos, orando a Dios, el leer la Biblia. Entonces se descuida y solamente el niño se busca a Dios el día sábado. Pero la Biblia te dice que es tu responsabilidad como padre enseñar al niño y te muestra casos de familias que hemos visto que tienen ellos, asumieron su responsabilidad y otros no asumieron su responsabilidad y sus hijos se perdieron. Ahora, ¿qué errores frecuentes cometen los padres adventistas que
logran que sus hijos se vayan de la iglesia. En primer lugar, algunos padres no tienen a Dios como miembro de su familia. El nombre de Dios no es escuchado por los hijos solamente en ocasiones especiales. Hoy día es viernes, vamos a hablar de Dios, pero domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, ni idea. ¿Leyeron la Biblia? Pero si es el Padre. Se estudia con los hijos, se enseña a los hijos, se supervisa que los hijos estén haciendo su culto personal. Entonces, si tú no le hablas a tus hijos de Dios, entonces Dios no es parte de tu familia. Solamente lo recuerdas como muchas personas recuerdan a Jesús el día del nacimiento de Jesús, en Navidad y en Semana Santa. También los padres no tienen como regla en casa los 10 mandamientos. Los hijos crecen sin reverenciar el nombre de Dios. El sábado es un día de paseo, ¿verdad? Porque tenemos que decir la verdad. Hay padres que el sábado lo agarran como un día de descanso personal, se van a una iglesia, luego se van a otra, o se van al campo, se van a las cataratas del Niágara para ver la naturaleza de Dios, pero el niño lo toma como un día de campo. ¿No es cierto? Los niños, los padres nunca hablan de los 10 mandamientos, no les hablan de la labor misionera que tiene la familia, su relación que ellos tienen con el prójimo. La familia tiene que ser misionera. La familia tiene que tener un plan de oración. No es solamente, ya, la primera, hay que orar 10 días de oración y se acabó. Vivimos en una época muy difícil, necesitamos que los padres tengan como familia sus propias actividades espirituales y misioneras para que los hijos puedan involucrarse, puedan desarrollar sus habilidades y puedan encontrar su lugar dentro de la iglesia. No todos de ellos van a ser directores o maestros. Algunos de ellos debe encontrar su lugar dentro de la viña del Señor y tienen que salir a otras partes de su comunidad o la misma familia debe tener un proyecto misionero que puedan ayudar a que otras personas conozcan de Jesús y ellos se sientan útiles. Muestra más interés en las cosas materiales que el mundo ofrece y descuidan la educación religiosa de los hijos. Ese es un error muy frecuente. Los padres decoran su casa, decoran, no he dicho limpian, porque de hecho todos tenemos que ser limpios. Decoran su casa, se construyen su casa, hacen muchas cosas para la casa, compran cosas nuevas, pero pero descuidan la educación religiosa de los hijos. Y eso es importante. Los niños tienen que reconocer que todo lo que los padres, lo que tenemos en nuestra casa, no es producto de nuestro trabajo, es producto de las bendiciones que Dios nos da. Dios nos da el trabajo y podemos comprar con el dinero lo que tenemos. Y a través de la experiencia yo he visto muchos hijos que se han ido porque sus padres nunca le enseñaron que todo lo que tienen se lo dio Dios. Todo lo que yo tengo es por mi esfuerzo. Tú tienes que hacer lo mismo. Esas eran unas palabras que yo escuchaba mucho en padres que vinieron aquí a Norteamérica e hicieron una buena fortuna. Pero tristemente sus hijos no están en la iglesia. Algunos de ellos al crecer dejaron la iglesia, trabajan en sábado, porque hay que decir la verdad, los jóvenes que abandonan la iglesia hacen las cosas que nosotros le enseñamos que no debían. Trabajan en sábado, se pintan, usan joyas, eh, se casan con personas de otra religión, van a fiestas, eh, se ponen tatuajes y se les ve felices. Pero ¿qué pasó? Si eran las cosas que nosotros le dijimos que no deberían hacer. Y he tenido casos de hijos de amigos que sus hijos se fueron porque dicen, yo voy a trabajar el sábado porque quiero comprarme un carro. Yo voy a trabajar el sábado porque quiero hacer un negocio. Y tristemente se fueron porque los padres le enseñaron que más interés hay que tener en obtener las cosas materiales que las cosas espirituales. También es el ejemplo. Muchos de los padres no siguen a Jesús como su ejemplo a través de su actitud y su estilo de vida está muy lejos de ser el modelo para los hijos.
A veces los hijos, hace poco escuchaba un hermano que decía que su padre había sido una persona, que en la iglesia era una persona y en su casa era otra. Que él se tuvo que ir de la iglesia porque no soportaba que su padre hablara de Dios cuando era un hombre que había abusado sexualmente de muchas niñas a quien, usando la Biblia, abusaba de ellas. Entonces muchas veces nos siguen el ejemplo de Jesús, los padres llevan una doble vida. Entonces los hijos observan, captan ese interés y dicen, mi papá es un hipócrita, y Dios no sé cómo está él dentro de la iglesia, y tristemente los hijos se decepcionan de sus padres y por supuesto se decepcionan de Dios. A veces también el error frecuente que cometen los padres es que abren las puertas de su casa para las cosas que Dios ha prohibido, como el licor. ¿No es cierto? He conocido muchas personas, crecí en la iglesia adventista, y recuerdo que visitaba una hermanita que tenía sus sobrinitas que la traía a la iglesia, y ella el sábado ofrecía vino, no el jugo de uva. Y decía el Señor Jesús, tomaba vino. Los padres a veces abren las puertas de su hogar para aquello que Dios ha prohibido, como el maquillaje, los bailes, la música indecorosa, las críticas a las personas. A veces los padres dejan que esas cosas entren dentro de su hogar, mostrándole al niño que eso lo puedes tener en la semana, pero el sábado no, ¿no? También a veces las diferentes ideologías que parecen rodear a nuestra iglesia se apodera de los padres y las severas críticas a los líderes de nuestra iglesia, como la ausencia a las reuniones de la iglesia, como hacen los hijos se alejen de la fe de los padres que una vez aceptaron a través del bautismo. Hay diferentes ideas. Hermano, mi hijo es hombre, él puede ir a un prostíbulo. Sansón iba. No son respuestas que tú escuchas. O mire, hermano, déjeme, mi hijo se ha puesto un arete, no lo critique. O se hace un peinado eh, de esos raros que suceden. Cuando los hijos van con esas actitudes de arete, maquillaje y peinado, o ropas despampanantes, es porque esos temas no se tocan en la casa y en la iglesia. Tú no te irías delante del presidente con una vestimenta así. Cuando uno va donde una autoridad tiene un cambio, sí que por lo menos también tiene que serlo. Y no es que nosotros vivimos en la época del pasado. Nosotros no debemos, Elena de White dice que no debemos vestirnos tan antiguos, pero tampoco tan modernos, que debemos mantener una simetría. No nos fijamos en Norteamérica, no se fija por el costo de la ropa, pero tú puedes tener una ropa adecuada para la iglesia y otra para tus actividades. Por supuesto que otro de los grandes errores que cometen los padres es el culto personal y el culto familiar, como tampoco reciben el sábado y lo despiden el sábado, porque los padres, como te digo, tienen diferentes estilos de vida. Unos tienen dos trabajos, salen de uno, corren a otro, o van después del trabajo, van a comprar comida. Entonces la hora de la recepción del sábado ha desaparecido. El culto familiar y el culto personal son momentos para la familia, para que la familia dé gracias a Dios por sus bendiciones, como hacer pedidos de oración que son respondidos por Dios, y para que ellos tengan experiencias personales de cómo es Dios y que ellos puedan participar del estudio de la Biblia. O sea, de Elena de White dice que debe ser una hora. O sea, toda hora, en todos los días, en los 7 días de la semana, se debe tener el culto familiar y el culto personal. Ahora, tú preguntas a los niños si todos los días se reúnen con sus padres y ellos te van a decir que no. Pero como tú quieres que el niño se permanezca dentro de la iglesia, si tú solamente estás buscando a Dios el día sábado, has delegado tu responsabilidad a la iglesia, tu familia tiene problemas y en vez de reunirse para orar, simplemente oren por mí. Yo te digo, la influencia del hogar es fuerte.
Los muchachos que crecieron en mi generación, que se fueron de la iglesia, ellos se fueron también por los factores familiares. Algunos de ellos tenían papá y mamá adventista, otros solamente tenían la mamá adventista o el papá adventista, pero se fueron de la iglesia, porque los padres descuidaban el culto personal, el culto familiar, la recepción del sábado. Era un hogar donde solamente se vivía el momento, pero no se hablaba de Dios. Otro de los factores importantes es que los padres no tienen un plan misionero, no testifican de Jesús. Los padres deben ser los primeros misioneros para así ayudar a los hijos a encontrar su lugar dentro de la iglesia. Hemos dicho, no todos van a ser ancianos y directores, pero sí pueden hacer un trabajo misionero en donde ellos se encuentran y el sábado es propicio para ellos. Cuando yo era niño, yo quería hacer algo para Jesús. Mi papá me mandaba con los hermanos que daban estudio bíblico a otras personas. Yo iba y a veces me ponía a jugar, pero yo iba, ¿verdad? Cuando fui creciendo me di cuenta que yo no iba a ser director o secretario de la iglesia porque éramos muchos muchachos. Entonces, antes que esos jóvenes se fueran, empezamos a repartir folletos cada sábado alrededor de la iglesia, pero hacíamos algo, nos manteníamos activos. Mi familia siempre fue muy activa en el área misionera. Pero, ¿qué sucede hoy día? Los padres no son misioneros, no tienen un plan misionero como familia, no esperan que toda la iglesia les dé. Si la iglesia no tiene un plan, ellos tampoco no lo tienen. Pero cada familia siempre tiene que tener un proyecto misionero. Salir alrededor de los vecinos, repartir folletos, porque hoy día tenemos mucho material. No podemos decir estas cosas no se pueden hacer. Aún en la pandemia, tú puedes colocar libros dentro de una bolsita, sellarlo con el sello de la iglesia, poner una Biblia, alguna botella de agua, un alimento y regalar. Todo el mundo tú lo puedes hacer. La idea es tener un plan y tener el propósito de testificar para Jesús. También otro de los errores que cometen los padres es que los padres ya no asisten por el estilo de vida, tienen dos trabajos, tienen ellos responsabilidades, ya no asisten a la iglesia ni llevan a sus hijos a las reuniones de las semanas de oración, el culto del miércoles, el culto de oración, los viernes de noche, el programa de jóvenes, no participan de los clubes a veces y no participan a veces ni de la misma escuela sabática. Tú ves a los padres que llegan con sus hijos a la hora del sermón. Y no estamos hablando mal, son cosas que tú observas que eso hace daño. En mi experiencia teníamos una hermana que ella y su esposo tenían 3 niños y cuando ellos no podían llegar a la escuela sabática ni al sermón, posiblemente se levantaban tarde, ella hacía el culto en su casa con el pastor Bachelor, ponía un DVD, conversaba, ella tenía su escuela sabática y ella siempre decía que eso lo hacía cuando no podía llegar a la iglesia. Bien por ella, pero eso dio malos resultados, porque cuando sus hijos crecieron, ella le mostró que no es necesario venir el sábado a la iglesia. Así que los hijos se fueron de la iglesia y le decían a ella, mamá, no te preocupes, estamos haciendo el culto en casa y estamos escuchando un sermón del pastor. O sea, los padres tienen que pensar lo que están haciendo. Si tú no vienes a la iglesia, pero tú haces un programa bonito, está mostrando al niño que no necesita ir a la iglesia. Hoy día porque estamos en pandemia y no queremos contagiarnos, pero es necesario que el niño asista y esté participando de las actividades que su iglesia haga. Este es un gran error, porque es un error frecuente. He tenido niños, como te digo, he tenido casos de estos niños. Una amiga, por ejemplo, no acostumbraba a venir a la sociedad de jóvenes los días viernes y noche. Y entonces, tristemente, cuando su hijo tenía 14 años, ella le dijo, a partir del próximo sábado vamos a ir a la sociedad de jóvenes. Y su hijo le dijo, mamá, ¿por qué si antes no era importante para ti? No era importante para ti, no era importante para ti, ir a la sociedad de jóvenes, porque ahora tú quieres que nosotros vayamos a la sociedad de jóvenes. Esto le mostró a ella que no era necesario ir a la sociedad de jóvenes por 14 años,
Y ahora que su hijo tenía 14 años, ella quería llevarlo a la sociedad de jóvenes y su hijo le dijo que no, porque si antes no era importante para ti, porque hoy día sí lo es importante. También otra de los errores frecuentes que están cometiendo los padres cuando los hijos van creciendo, porque este es un proceso, si tú no lo hiciste cuando estaban en cuna, en infantes, en primarios y cuando están en los juveniles, tú quieres hacer las cosas que tú no hiciste, esto le afecta, porque por años, por 10 años, 12 años que están los padres con ellos, le mostraron que no era importante tener, ir a la iglesia o aprender de Jesús o tener un proyecto misionero. Ahora que ya están grandes, tú quieres que ellos se metan a todo eso que tú no lo acostumbraste, ¿no? Y no es por costumbre, es porque el niño tiene que, es parte de una iglesia, es parte de una comunidad. El niño necesita involucrarse, conocer el ambiente. Y esto le enseña al niño a saber que es querido o no querido aún dentro de la misma iglesia. Este es un proceso que demora un tiempo en madurar. Al niño lo lleva a pensar cómo debe ser su trabajo dentro de la iglesia, pero si tú al niño durante los 14 primeros años no le enseñaste lo que es venir a la escuela sabática, a la sociedad de jóvenes, a los conquistadores, cómo hacer una obra misionera, el niño no va a encajar en algo que él desconoce, aunque sabe que es parte de la iglesia, él solamente va a ser un oidor. Y otro de los errores frecuentes que los padres han cometido es permitir que sus hijos o hijas mantengan relaciones sentimentales con personas que no son de la iglesia y los llevan a la iglesia como trofeos de guerra, cuando en realidad hemos perdido al desobedecer a Dios en cuanto a la unión sentimental entre la luz y las tinieblas. He tenido muchos padres que ya cuando sus hijos tenían 14, 15 años, 16 años, permitían que sus hijos tuvieran noviazgos eh, o enamoramientos con personas que no eran de la iglesia y los traían a la iglesia. Inclusive yo tuve una amiga que le dije, mira, tu hija la tengo que sacar de maestra. La chica tenía 16, 17 años. La tengo que sacar de la iglesia, perdón, de ser maestra de niños, porque tu niña tiene una relación sentimental con un muchacho que no es de la iglesia. Y ella me dijo que no, porque ella lo iba a ganar a él y que se iba a bautizar y el cuento de Disney, que al final iban a terminar felices. Tristemente pasaron los años, ¿sí? Casi 5 años, y tristemente la hija salió embarazada del muchacho, pidió ella misma, le mandó una carta al pastor que la borrara, y hoy día no, ninguno de los dos se bautizaron y el cuento de Disney no se cumplió. ¿Por qué? Porque los padres permiten que sus hijos mantengan relaciones sentimentales con personas que no son de la iglesia. Y este es un grave error porque acuérdate la historia de José, acuérdate las historias, la gente de afuera piensa diferente de nosotros. Otro de los errores que tienen los padres es no tener la Biblia como un libro de texto para la familia, los escritos del Espíritu de Profecía, como una ayuda para la edificación de la fe. Y a veces algunos de ellos cometen errores de hacer leer a sus hijos libros de otras denominaciones cuando la iglesia adventista es rica en literatura. Esos son errores frecuentes de los padres. ¿Verdad? Es importante que tú veas porque siempre se culpa a la iglesia o siempre se dice que el anciano, ellos sí tienen una responsabilidad también. Pero uno de los errores frecuentes que cometen los padres adventistas, por los cuales sus hijos se van de la iglesia, es que no asumen su responsabilidad. La semana tiene 168 horas. Tenemos 52 sábados, 52 semanas en el año, y ellos delegan esa responsabilidad a la iglesia. Y algo que un gran error es que, como te dije yo, que ellos no muestran que todo lo que tienen en la casa y en el banco, el dinero, es por las bendiciones de Dios, ¿no? Le muestran al niño, ese es producto de mi trabajo. A mí me da pena porque cuando me ha tocado dictar este seminario, porque he tenido que decir a los padres, ustedes, especialmente los padres que vienen a Norteamérica, vienen sin zapatos o con un solo dólar en el bolsillo, y aquí al tener 2 o 3 trabajos, ellos pueden obtener más dinero y le enseñan eso al niño. Si tú quieres tenerlo todo, tienes que hacer esfuerzos. Pero nunca dicen, Dios me dio sus bendiciones, Dios me dio trabajo y yo pude comprar una casa, tener una empresa.
Estos son frecuentemente errores que se cometen porque los jóvenes se van de la iglesia. Uno de los factores es que los padres no asumen su responsabilidad como familia, ¿no? Honestamente, si no queremos que nuestros hijos al crecer se vayan de la iglesia y los veamos disfrutando de una vida lejos de Dios, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. No basta solo con oraciones. Hay que seguir más el consejo dado por Dios de guiar a través de la vida, guiarlos con amor, porque al final la meta es el cielo, ¿no? Una vez en una oportunidad me tocó ver una mamá que empezaron a llorar. Lloraba la mamá. Y yo decía, ¿por qué está llorando? Mi hija no quiere saber de Dios. Yo decía, ok. Y la otra, mi hijo no quiere saber de Dios, ¿qué va a hacer de su vida? Y yo pensando, porque era maestro de niños, decía, en primer lugar, tu hija nunca venía a la escuela sabática. Tú hacías el culto en tu casa. La otra, ni hablar. Los primos se iban a una fiesta, ella lo dejaba ir. Y ahora en la iglesia estaban llorando. Mi hijo no quiere saber de Dios. ¿Por qué? Porque no asumes tu responsabilidad. Tu primera iglesia que tienes que cuidar es tu casa. Tu primera iglesia, Noé fue una persona por excelencia. Su primera iglesia que él predicó era sus hijos y su familia se salvó completamente. Noé es un ejemplo de cómo una persona puede involucrar a su familia y le llevó a salvarse del diluvio. Hoy día somos llamados a ser como Noé. La Biblia dice que estamos viviendo en los tiempos como Noé. Entonces, la primera cosa que tenemos que lograr para que los jóvenes no se vayan de la iglesia es que las familias asuman su responsabilidad. Porque si tú al niño no le enseñaste desde pequeño a orar, a confiar en Dios, a que Dios te dio lo todo, a que Dios es miembro de tu familia, cuando tenga los 16 años no te va a creer. Y tristemente es así. Y los padres lloran, como estas hermanas que lloraban. Mi hijito no quiere saber de Dios. Pues bueno, no querían saber de Dios, ¿sabes por qué? Porque tú como familia no le mostraste que Dios es importante. Y miren lo que dice y lo que hemos visto nosotros, que son errores frecuentes, es porque esa es una de las razones por las cuales este versículo que a mí me da miedo, dice que a toda aquella generación fue reunida con sus padres y se levantó otra que no sabía de Dios, ni la obra, ni siquiera los milagros que Dios había hecho por Israel. ¿Por qué? Porque los padres no asumieron su responsabilidad. El primer factor por los cuales los hijos se van es porque los padres no asumen su responsabilidad. Tenemos que asumir la responsabilidad como lo hizo Daniel, como lo hizo los padres de Daniel, como hicieron los padres de José, los padres de la niña cautiva, los padres de Sansón. Tenemos que hacerlo todo lo humanamente posible. Tenemos que dedicar tiempo y dedicación a Dios. Esta es el primer parte de por qué los jóvenes abandonan la iglesia. No podemos decir a ciencia cierta que es porque la iglesia no asume su responsabilidad. A veces sí, a veces no. Pero uno de los factores principales, y se ha visto en las tesis de algunos pastores y libros de personas aún de otras denominaciones que me ha tocado leer, que la base, uno de los problemas principales por los cuales los hijos se van de la iglesia es porque los padres no han asumido su responsabilidad de ser sacerdotes y sacerdotisas de sus hijos. Acuérdate que la primera iglesia que tienes que tú enseñar y cuidar es tu familia. Los padres el estilo de vida que ellos tienen, dos trabajos, un trabajo de madrugada, no han logrado que los hijos estén juntos como familia, teniendo un culto familiar y un culto personal. No oran, no leen la Biblia con sus hijos, descuidan las horas del sábado, descuidan las horas que están en la casa y esta responsabilidad se la mandan a la iglesia. Y la iglesia le incompetente. Estamos con los niños de la iglesia, pero no tenemos que nosotros los líderes abrir nuestros ojos y decir, padres, por favor, necesitamos su ayuda, porque sin ustedes no podemos. Nosotros estamos 2 horas, 1 hora, pero tú lo tienes en la semana para ayudar a fortalecer la fe. Este es el primer seminario
y hemos dado el primer paso, y es que tú como líder y como maestro tienes que enseñar a los padres desde ya con una conversación frecuente, decirles que para que sus hijos no abandonen la iglesia cuando que ellos crezcan, necesitan ellos asumir su responsabilidad y uno como maestro tiene que enseñar cómo se hace culto familiar, que pueden estudiar, cómo orar, qué proyecto misionero pueden tener como familia y así ellos van uniendo. Lo importante es la base, es el ejemplo. Que Dios me les ayude en este seminario que estamos llevando. Es el seminario 54, tenemos muchos más seminarios para ustedes, pero estamos tocando estos temas que son puntos básicos. Necesitamos entender que tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Pero nosotros como líderes dentro de la iglesia, pero con los padres en casa, deben también ser los primeros líderes que sus hijos puedan tenerlo y no descuidar ningún aspecto de su vida espiritual de ellos. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad.